Listo, entonces vamos a empezar nuestra explicación del día de hoy con los ejemplos de la síntesis bueno, de la obtención de alcanos a partir de la hidrólisis del reactivo de Grignard. Como había explicado en la clase anterior, entonces esto se da en dos pasos, ¿no? El primer paso es formar el reactivo de Grignard y el segundo paso es la hidrólisis como tal. Entonces, además de esto, hay dos maneras de hacerlo, con agua o también podemos agregar el hidrógeno necesario con un alcohol orgánico. Entonces, revisamos acá la primera parte, lo que yo les había dicho el día de ayer. Tenemos un halogenuro de alquilo, en este caso el halógeno es el cloro, el halógeno con el que vamos a trabajar, que tiene nuestro compuesto es el cloro, y tenemos una cadena de dos carbonos, en este caso es el etil o etilo. ¿Sí? Entonces es el cloruro de etilo, ¿sí? Por eso es de dos carbonos. Y tenemos nuestro magnesio. Reacciona primero con el magnesio. En éter, recuerden que el éter la función es disolver. ¿Qué sucede aquí en este caso? Básicamente, entonces, el magnesio al reaccionar se ubica aquí, en el medio del grupo alquilo y del cloro. En el medio del grupo alquilo y del cloro o del halógeno con el cual se esté trabajando en ese momento. Entonces el magnesio, fíjense ustedes aquí, va a quedar ubicado en la mitad. ¿Por qué? Porque él tiene capacidad de enlazar, de generarme dos enlaces. Entonces por eso aquí queda ubicado el magnesio. Y queda nuestro reactivo de Grignard, que para este caso se llama cloruro de etil magnesio. Cloruro de etil magnesio. Bueno, ya teniendo el reactivo de Grignard, de él partimos para la siguiente reacción. Entonces el cloruro va a reaccionar con el agua. El agua, recuerden que la podemos representar aquí también como HOH, ¿cierto? Tenemos una parcialidad positiva del hidrógeno y una negativa del grupo hidroxilo. Entonces, esta molécula de agua se va a romper de esta manera. Nos va a quedar por un lado el hidrógeno y por otro lado el grupo hidroxilo. Ese hidrógeno que se genera ahí, ese hidrógeno va a ir a unirse a nuestro grupo alquilo, ¿cierto? Ese hidrógeno se va a unir con nuestro grupo alquilo, de tal manera que en vez de tener CH3CH2, vamos a tener CH3CH3, dando lugar al alcano correspondiente. En esta ocasión es de dos carbonos, entonces es el etano. Y el grupo OH que sale de aquí, entonces por el oxígeno, que es el que queda libre, se va a unir al resto de la molécula. Nos va a quedar el OH con el magnesio y el cloro. Fíjense que la unión es por el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno fue que perdió la unión aquí, el enlace con el hidrógeno. Entonces, por el oxígeno se une al magnesio y al cloro que ya estaban allí, formándonos un compuesto de tipo inorgánico, ¿sí? Un compuesto inorgánico. Entonces tenemos aquí el alcano correspondiente, que es en este caso el etano, porque es de dos carbonos, y el resto de la molécula, pues digamos que no es de nuestro interés. En este momento lo que nos interesa es el alcano que se obtiene. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces escribimos ejemplos porque vamos a ver dos, y escribimos estos dos pasos correspondientes a el primer ejemplo de la hidrólisis de reactivos de Grignard. Toman el apunte y ya continuamos. Vamos a ver un segundo ejemplo donde la hidrólisis ya no la hacemos con agua,
sino con un alcohol a partir del reactivo de Grignard. Entonces, lo mismo que vimos en el caso anterior, tenemos nuestro compuesto, digámoslo así, nuestro compuesto de halogenuro de alquilo. Piense que en este caso no es con cloro, sino con yodo, que es otro halógeno. Entonces, el yoduro de propilo en este caso, porque tenemos una cadena de 3 carbonos. Una cadena de 3 carbonos. Entonces, aquí sucede lo mismo. El magnesio se ubica entre el grupo alquilo y el halógeno. Entre el grupo alquilo y el halógeno. Y se nos genera el yoduro de propilmagnesio, que es el reactivo de Grignard en este caso. Partiendo de ese reactivo de Grignard, pero ahora reaccionando con un alcohol, se nos va a generar la molécula, o bueno, la molécula del alcano correspondiente. Entonces, ¿aquí qué pasa? La molécula se rompe aquí, en el grupo hidroxilo, en el enlace que hay entre el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno va a pasar acá a completar para formar el alcano correspondiente y el resto de la molécula por el lado del oxígeno se va a unir al magnesio. ¿Sí? El oxígeno es el que se une al magnesio para formar el compuesto de tipo inorgánico. Entonces, nuevamente tenemos nuestra molécula de halogenuro de alquilo. En este caso reacciona con un alcohol. La molécula se rompe en el grupo hidroxilo, ¿cierto? El hidrógeno va eh, a formar el propano, ¿cierto? El hidrógeno va a formar el propano y nos queda el resto de la molécula eh, que, pues bueno, esa molécula, digamos, no nos interesa tanto su nombre ahorita, sino únicamente el alcano que se está formando. ¿Listo? Entonces, así es cuando tenemos un alcohol. ¿Alguna pregunta? Ok, tomamos entonces el apunte correspondiente a este segundo ejemplo del reactivo de Grignard. Genera alcanos. Una tercera reacción que permite obtener alcanos se llama la reacción de Wurtz o síntesis de Wurtz. En esa síntesis de Wurtz también partimos de un halogenuro de alquilo, pero en esta ocasión no reacciona con agua o con un alcohol, sino con sodio. Básicamente el sodio en estado, eh, bueno, el sodio, digámoslo así, puro, son como unas lentejitas, es parecido, así se ve, como de la forma de las lentejas, pero son plateadas, correspondientes pues al color característico del sodio. Entonces, ese sodio metálico, cuando reacciona con un halogenuro de alquilo, nos forma el alcano correspondiente y una sal de halógeno, una sal de halógeno. ¿Qué es importante en este caso? Que deben reaccionar dos moléculas de halogenuro de alquilo y dos moléculas de sodio, ¿sí? Dos moléculas de halogenuro de alquilo y dos moléculas de sodio. Entonces, aquí tenemos la reacción general. Tenemos dos moléculas de halogenuro de alquilo y dos moléculas de sodio. El sodio se va a ir con el halógeno, esa es la reacción general. Esa es la reacción general. El sodio, o este halógeno más bien, se va a unir con el sodio para formar la sal aloidea y las dos moléculas TR se van a unir. Es decir, que en este caso vamos a duplicar la molécula del alcano correspondiente. Entonces, estas dos moléculas se unen por este enlace que se pierde justamente y forman un alcano. Entonces, en este caso, el alcano o sea, las dos moléculas del alcano se van a duplicar. Si tenemos
una cadena carbonada con un carbono, va a quedar una de dos. Si tenemos una cadena carbonada con dos carbonos, van a quedar cuatro al final. Entonces se genera un alcano, digámoslo así, del doble del que había inicialmente. Entonces aquí vemos el primer ejemplo, tenemos la obtención del etano. Entonces, a partir del yoduro de metilo, si se fijan, si hablamos de metilo, es uno solo, un solo carbono. Y dice que vamos a obtener etano, que es de dos. Entonces, fíjense lo que yo les decía, se duplica. Entonces, en este caso, el sodio, y tenemos dos moléculas de sodio, fíjense, porque si hay dos, pues es dos para todo. Esas dos moléculas de, perdón, de yodo, estoy hablando acá, del yodo. Esas dos moléculas de yodo van a ir con el sodio y me van a formar dos moléculas de yoduro de sodio, que es la sal correspondiente, dos moléculas de yoduro de sodio. Entonces tenemos el sodio y el halógeno. Y en este caso tenemos dos CH3. Entonces esos dos CH3 se van a unir dando lugar a la formación del etano. Entonces, aquí era uno solo, ¿cierto? En cada compuesto, como eran dos moléculas, esos dos CH3 se unen finalmente y me van a dar la formación del etano. Entonces, en la síntesis de Wurtz, siempre vamos a formar un alcano del doble de carbonos que el que está con el halogenuro de alquilo correspondiente. ¿Eso quedó claro o hay alguna pregunta? Ahorita ya miramos otro ejemplo. Entonces, tomamos este apunte de la reacción general de la síntesis de Wurtz y la reacción que se lleva a cabo en este caso. El primer ejemplo. Ah, bueno. Mm, Ah, no teníamos más ejemplos de ese. Permítanme un segundito, voy a parar de compartir pantalla para ahora sí hablar de las reacciones de los alcanos. Bueno, vamos entonces a ver las reacciones que tienen los alcanos. Cuando hablamos de reacciones, ya no nos referimos a cómo los obtenemos, que era lo que estábamos viendo hace un rato, sino cómo a partir de ellos podemos obtener otro tipo de compuestos o con qué pueden reaccionar los alcanos para darnos otro tipo de compuestos. Hay que tener presente que los alcanos son moléculas poco reactivas. En esa medida, pues nos van a presentar, digamos, muy pocas reacciones. Ellos, por tener su enlace sencillo, que es un enlace más bien estable entre las moléculas, pues no van a tener una gran capacidad de reacción. Entonces, solamente encontramos tres reacciones de los alcanos. La primera reacción es la combustión. Bueno, la fórmula general no nos interesa tanto ahorita porque pues igual aquí es más como darnos cuenta que la combustión de los alcanos, la combustión completa, siempre nos va a generar los mismos productos, CO2 y agua, ¿sí? Y energía, o sea, desprende calor. CO2, agua y energía, eso es lo que vamos a obtener siempre, independientemente del alcano que sea. El resto ya es balanceo de ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un alcano que es el metano, CH4, y va a interactuar con oxígeno. Entonces, siempre nos va a formar CO2 y agua. Siempre CO2, agua y energía. Para todas las combustiones, sea el alcano que sea, siempre y cuando se dé una combustión de manera completa, se va a formar siempre lo mismo. CO2, agua y energía. Siempre CO2, agua y energía. Lo que va a variar es el balanceo de la ecuación, pero con todos los alcanos va a ser exactamente igual. Entonces, simplemente colocamos combustión
y esta primera ecuación, la que les voy a encerrar acá con con el marcador, acá. ¿Listo? Entonces, es la primera reacción. Si quieren escribir algo, pueden colocar los alcanos reaccionan con el oxígeno para formar CO2, agua y energía. Eso lo podemos escribir. Los alcanos reaccionan con el oxígeno para formar CO2, agua y energía. Eso es. Bueno, vamos entonces a ver la segunda reacción de los alcanos. La segunda reacción de los alcanos se llama halogenación. Ah, no está aquí escrito. Ya se las escribo aquí. Voy a escribirla aquí en esta parte. Se llama halogenación. Y como su nombre lo indica, en este caso lo que vamos a agregar es un halógeno, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo. Flúor, cloro, bromo, yodo. Y vamos a formar, en este caso, pues el halogenuro de alquilo correspondiente. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta reacción? Resulta que esta molécula que tenemos acá de bromo son, como dice Br2, pues serán dos átomos de bromo, ¿verdad? Entonces, uno de estos átomos de bromo va a ir a reemplazar un hidrógeno de acá. Y el hidrógeno que queda se va a unir al otro bromo para formar el ácido inorgánico correspondiente. Entonces, un bromo viene, sale un hidrógeno, se elimina un hidrógeno y ese hidrógeno que se elimina queda con el otro bromo, generando el ácido bromídrico. Aquí hay que hacer un arreglo porque aquí no son tres, sino serían dos, porque sale un bromo, un hidrógeno, perdón, para que nos pueda generar aquí nuestra molécula de bromoetano. Bromoetano. Entonces, para que esta reacción se lleve a cabo, se necesita luz ultravioleta. Por eso aparece aquí esta HV, que significa luz ultravioleta. Luz ultravioleta. Entonces, es necesaria esa luz para poder realizar la reacción. ¿Por qué? Porque ella es la que provoca el rompimiento de la molécula de bromo, ¿sí? Ella es la que provoca el rompimiento de la molécula de bromo. Entonces, para eso se necesita luz ultravioleta y vuelvo y repito, un bromo viene acá, sale un hidrógeno y el hidrógeno que sale se une al otro bromo. Ese es el mecanismo de reacción para todos los casos. Siempre es lo mismo. Un bromo, cloro, flúor, yodo, dependiendo cualquiera de los cuatro, ingresa a la molécula y el otro sale de la molécula, generando el ácido correspondiente. Ese es el proceso de halogenación y es la segunda reacción de los alcanos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tomamos el apunte, por favor. Quedamos hasta aquí por hoy, ya no nos da el tiempo para ver la siguiente reacción. Entonces nos queda una reacción de los halógenos y ya pasamos a trabajar otros, otros hidrocarburos. Bueno, entonces que tengan excelente día y nos vemos nuevamente mañana en clase de micro. Dios los bendiga. Chao a todos.